lo que a mí me gusta hacer es nada más escribir las librerías que voy a ocupar. Después escribo esta línea de comando, que lo que quiere decir es que le estoy avisando al intérprete y al compilador que voy a ocupar su espacio de estados como estándares. Así me evito poner un std punto a cada comando que tenemos en las librerías de entrada y salida de datos. Declaro una función, en este caso se llama, declaro una clase que se llama función, tiene atributos privados, como se puede ver ahí. Permítanme, déjenme doy entrada al compañero. Tiene datos privados, nada más tengo los datos privados que son la variable dependiente y la FC, acuérdense que es la función del paracaidista. Tengo una función que se va a llamar leer, no retorna nada y recibe un valor tipo flotante, tipo double. Lo que voy a hacer en esa función leer es copiar el valor de la variable en C. Es decir, desde donde la voy a llamar, que seguramente será en el main o en alguna función de alguna otra clase, voy a hacer que le envíe de paso por valor un tipo flotante a n y ese valor se va a guardar en C. Después declaro una función evaluar. Esta función evaluar lo que hace es ejecutar la ecuación, que si ustedes recuerdan la de ayer que dejábamos en f de c, era g sobre m por c, por 1 menos c a la menos c sobre m por t, y todo eso menos la velocidad. Esta es la ecuación ya con todas las constantes sustituidas. 9.8 es la constante gravitacional, la masa es 68.1 kilogramos, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver ya todos los valores constantes y lo vamos a dejar en términos de C, puesto que nos pide encontrar el coeficiente de arrastre necesario para llegar a esa velocidad en ese tiempo, Por último, en esa clase base que estoy declarando, que se llama función, declaro también una función en línea que se llama resultado. Lo que va a hacer resultado es nada más transferir, sacar desde donde sea llamada el valor de FC, que fue la evaluación de la C que ya recibimos en leer, y lo guardó en FC. El doble resultado lo único que hace es sacar ese valor. Tengan en cuenta que esas tres funciones, tanto leer, evaluar como resultado, pueden estar declaradas en una sola función. O sea, en realidad todo lo que estoy haciendo ahí puede estar en una sola función. En una sola función puedo recibir el valor, en una sola función puedo guardarlo en C, en una sola función puedo hacer la evaluación de esa C en la función del paracaidista y lo puedo regresar a donde, o lo puedo sacar hacia donde sea llamada la función. Este programa tiene un nivel de programación súper básico, muchachos. Es a manera de que ustedes vean que este es el nivel mínimo de programación que yo requiero en sus prácticas, en sus programas de aquí en adelante. No recibo menos de clases, no recibo menos de la programación estructurada en objetos, orientado a objetos. Entonces, esto es lo que yo requiero que ustedes hagan en sus prácticas, al menos. Ya de ahí que ocupen, no sé, apuntadores, memoria dinámica, listas, etcétera, ya es decisión de ustedes, dependiendo de la capacidad que ustedes ahorita tengan para programar, pero este es el mínimo que yo requiero para yo poder recibir sus prácticas. Sé que no estoy considerando, no pido los códigos CPPs en cada una de las prácticas que ustedes suben, pero en caso de que yo requiriera en algún momento, porque hay ocasiones en las que si noto algo raro en la práctica, por ejemplo, que vea yo varias pantallas de ejecución con el mismo formato, mismo orden, mismas características, etcétera, porque luego todo suele cambiar, ¿no? Todo suele ser diferente. Si yo veo que varios de ustedes están entregando prácticas con pantallas de ejecución muy parecidas, pues entonces lo que hago es solicitarles de manera privada sus códigos. Por eso es que les pido que sí respeten este nivel mínimo de programación. Bien, entonces lo que les digo que en clase función la declaro como una clase base. ¿Por qué? Porque es una clase que a lo mejor voy a poder ocupar en otros programas y por eso la declaro de tipo base. Permítanme un momento, muchachos. Ya, gracias, muchachos.
Bien, entonces les decía, esta clase base que se llama función, la declaro base porque después voy a trabajar herencia con otra clase que se va a derivar, una clase derivada de esta clase base. Y lo hago así porque normalmente es lo que voy a hacer en otros programas. Voy a tener que leer un dato, voy a tener que evaluar en una función y voy a tener que retornar un resultado. En el caso de ustedes, para sus prácticas, lo que yo recomiendo es que en esta clase base, si es que quieren seguir este formato de práctica, lo que pueden hacer es que en esta clase base declaren también la función de pedir polinomio. ¿Por qué? Porque, repito, va a ser una función que vamos a seguir ocupando para los demás métodos. Ahorita estamos viendo los métodos cerrados, ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver los métodos abiertos, entonces se va a ocupar para todos esos métodos. Vemos aquí que la clase método es una clase derivada de función. Lo que hago es declarar aquí los atributos. Fíjense cómo declaro CL, CU, CR, F de CL, FCU, FCR y el error. Una variable para el error. Las funciones que vamos a revisar, por favor pongan mucha atención y si hay alguna duda pueden interrumpir en cualquier momento. La primera función que voy a declarar es valida intervalo. Acuérdense que el paso número 1 del algoritmo era proponer un intervalo y verificar que se cumpliera el teorema fundamental del álgebra. Entonces, lo que hace valida intervalo es recibir dos valores de tipo double, en este caso A y B, que a la hora de ser llamados A y B van a jugar el papel de los límites del intervalo, tanto XL como XU, o en este caso, para el ejercicio del paracaidista, CL y CU. Bien, en CL copio, en A, sí está bien, en CL copio lo que yo recibí en A, en CU copio lo que recibí en B. Después mando a llamar a la función leer, ¿por qué? Porque yo necesito calcular, acuérdense que para la hora en la que yo tengo que comprobar el teorema fundamental del álgebra, yo tengo que multiplicar f de CL por f de CU y verificar cómo es su resultado. Por lo tanto, yo tengo que sacar o evaluar o poner un valor en f de CL. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Ah, pues bueno, recibiendo el valor que va a tomar la copia en CL, después tengo que evaluarla en la función del paracaidista y luego tengo que llamar a resultado. Cuando yo llamo a resultado, la evaluación que yo ya hice de esa A que copié en CL, ya está en mi función, en mi variable FCL. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, de la función leer, evaluar y resultado? Creo que no, profesora. Ok, todo bien. Ahora voy a hacer lo mismo para generar FCU. Voy a mandar a CU en la función leer, que lo que va a hacer es copiarse una variable C. Después voy a mandar llamar a evaluar, que lo que va a hacer es generar el valor FC. Y lo que tenía FC lo envío a FCU mediante la función de resultados. La función de resultado. Así, yo ya tengo un valor de f de CL y f de CU, que fueron las evaluaciones correspondientes en la función, tanto de CL como de CU. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cómo es f de CL por f de CU? Si fuera menor que 0, voy a retornar un 0 y en caso contrario retorno un 1. Fíjense que la función válida intervalo tiene un retorno de tipo entero. Regreso un 0 o un 1 porque la voy a manejar como una bandera. Si fuera 0, quiere decir que el intervalo es válido y si fuera 1, quiere decir que el intervalo es no válido y ya lo manipularé de alguna forma en el main. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ese fue el paso 1, comprobar el teorema fundamental del álgebra. Vamos a revisar el paso 2. El paso 2, si ustedes recuerdan, era el cálculo de hecho, en esta función voy a declarar tanto el paso 2 como el paso 3. Tengo que hacer el cálculo de XR. En este caso, como es una función del paracaidista y la variable dependiente C, voy a calcular CR. A mi función la llamo bisección. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en bisección? Tengo que volver a generar f de CL y f de CU. ¿Por qué? Esta función es la que se va a llamar de manera iterativa dentro de mi función principal. Al llamarla de forma iterativa, acuérdense que dependiendo de lo que se considerara en el paso 3, si era inciso A o B, yo hacía la actualización de los intervalos. Entonces, al hacer la actualización de los intervalos, si ustedes recuerdan el ejercicio de ayer,
yo tenía que volver a evaluar en la función para volver a sacar ya fuera una FDCL o una FDCU. Por eso es lo primero que hago, volver a generar FCL y volver a generar FCU. ¿Por qué? Porque no sé cuál de las dos se está actualizando, entonces tengo que volver a generar las variables. Tengo que leer CL, que en algún momento se va a actualizar, tengo que evaluarla en la función y tengo que guardarla en FCL. Y lo mismo hago con CU. Leo CU, evalúo en la función y lo guardo mediante resultado en FCU. Ya tengo mis dos valores actualizados, tanto FCL como FCU. ¿Qué sigue? Calcular mi CR, que es el paso 2. Aquí CR se calcula sumando CL más CU entre 2, hasta ahí no hay ningún problema. Tengo que generar, acuérdense, para preguntar el paso 3, tengo que generar mi FCR. Para generar FCR tengo que leer CR, evaluar esa variable CR en la función y mandarla a llamar en la variable FCR mediante la función de resultado. Aquí yo ya tengo tanto un valor FCL, un valor FCU y un valor FCR para cualquiera que yo llegara a necesitar, ¿no? En el caso de la actualización del paso 3, vamos a preguntar ahora por el paso 3. Inciso A del paso 3. Si f de CL por f de CR fuera menor que 0, se actualiza CU y regreso la raíz. ¿Por qué? Porque yo necesito imprimirla. Acuérdense que yo tengo que llevar una bitácora de cómo se está comportando el método iteración a iteración. Entonces, yo por cada iteración que se esté llamando tengo que retornar la raíz que calculé. Aquí está el retorno de CR. No fue inciso A, fue inciso B. Lo represento con un else if. Si f de CL por f de CR fuera mayor que 0, ¿quién se actualiza? CL. Actualizo CL, CL ahora será igual a CR y retorno la raíz. En caso contrario, acuérdense que decíamos que en ese caso CR era la raíz, y entonces lo único que hago es retornarla. Porque acuérdense que aquí en la primera parte de la función hice todo el cálculo, hice el llamado, las evaluaciones y todo, pero no tengo en ningún lugar, hice el cálculo de CR, pero en ningún lugar lo saqué. Ah, pues lo saco en los 3 incisos, el A, el B y el C. Ya terminé paso 2 y 3 de mi algoritmo. Ahora acuérdense que todo ejercicio iterativo tiene que llevar un análisis de error. Hago mi función de error. Voy a trabajar con el error relativo porcentual aproximado, ¿de acuerdo? El error relativo porcentual aproximado va a ser igual, lo voy a guardar en la variable R. Acuérdense que son valores absolutos para datos de tipo flotante. Este CR es el valor actual. And, fíjense que es un valor que recibe en paso por valor de la función. Ahorita vemos en el main ese valor and, cómo se maneja. Y todo eso sobre el actual por 100. Y retorno el resultado del error. Como tengo que tabular en mi práctica, tengo que tabular tanto CL como CU, yo necesito sacar esos valores CL y CU en una impresión de pantalla. ¿Por qué? Porque acuérdense que CL y CU son atributos privados de método. Por lo tanto, declaro una función que se llama imprimir, que precisamente hace lo que les acabo de decir. Imprime en pantalla tanto el valor CL, pongo un tabulador para que se vea presentable mi tabla, y el valor CU y declaro otro tabulador. Cierro la función imprimir y cierro mi clase método. Ahora analicemos la función principal main. Declaro una bandera que se llama flag. Esa bandera la establezco en 1, es la que va a recibir los estados de válido intervalo. Si esa bandera se llegara a apagar, es decir, se pusiera igual con 0, quiere decir que el intervalo fue válido. Y si se mantiene en 1, el intervalo es no válido. Esta i igual con 1 es un contador que me va a llevar el número de iteraciones a la hora de imprimir. Estos valores que ustedes ven aquí son valores A y B, acuérdense que reciben los límites del intervalo. Raíz recibe lo que me manda bisección, es decir, lo que se calcula en esa CR actual. Anterior es igual con 0. Si ustedes recuerdan, yo les dije que en el método de bisección y regla falsa no tenemos un valor de origen, no tenemos un valor anterior, por eso la variable anterior la igualo con 0. Así van a ver que en la primera impresión del error, para la primera iteración, nos dará un error del 100%.
Error es la variable que recibe lo que retorna la función error y tol es una tolerancia, muchachos. En la práctica que ustedes van a tener que hacer, la práctica número 2, que ya cuando ustedes tengan acceso a la clase, a su clase en Classroom, a la unidad 2 en Classroom, van a poder ver la tarea asignada. En la práctica pido que el usuario ingrese la tolerancia. La tolerancia me va a servir para controlar el número de iteraciones que voy a ejecutar. Es decir, por cada iteración yo voy a ir calculando un error relativo porcentual aproximado. Mientras que ese error sea mayor a esa tolerancia, yo voy a seguir iterando. Cuando ese error sea menor a 0.0001, paro mi ejecución, paro mi proceso iterativo y entonces ya ahí concluyo que el error fue muy bajitito. Fíjense que estamos hablando de un error de 1 por 10 a la menos 4 y puedo decir que estamos obteniendo la raíz casi real. Declaro una variable de tipo objeto de la clase método. Acuérdense que si yo la declaro del tipo método, tengo acceso no solo a las funciones de método, sino también a las de función, porque método recibe herencia de función. Ahora voy a hacer un ciclo, estoy haciendo un do while. Lo que voy a hacer es que voy a pedir los límites del intervalo. Fíjense cómo pongo este system CLS, ahorita les digo por qué, porque hago una limpieza de pantalla. Pido el límite inferior del intervalo que guardo en A, el límite superior del intervalo CU que guardo en B, y después mando a llamar a la función válida intervalo mediante el objeto OBJ. Acuérdense que válida intervalo recibe tanto A como B. Y pregunto, si flag fuera 1, acuérdense que si la bandera sigue encendida, sigue establecida en 1, el intervalo es no válido. Yo tengo que hacerle saber al usuario que no se cumplió el teorema fundamental del álgebra. Y acuérdense que el paso número 1 regresaba al paso 1, es decir, se quedaba en la petición del intervalo siempre que no se cumpliera este teorema. Entonces le mando al usuario mediante impresión de pantalla un intervalo no válido, intenta de nuevo. Le doy oportunidad de que lo lea con un system post para que al momento de que reciba un eco el programa, pues se vuelva a ejecutar la siguiente iteración. Y esto lo voy a hacer mientras la bandera sea diferente de 0. Acuérdense que la función válida intervalo retorna un 0 cuando f de CL por f de CU es menor que 0, que quiere decir que sí se cumple el teorema fundamental del álgebra. Entonces, mientras esa bandera siga encendida, es decir, que sea diferente de 0, yo voy a seguir haciendo la petición del intervalo. En el caso de que estuviera establecida en 1, le indico al usuario que es un intervalo no válido, le doy oportunidad de que le dé el mensaje. Cuando él dé clic o dé un enter o cualquier tecla, lo que va a hacer es que se va a limpiar mi pantalla y va a volver a pedir el intervalo, tanto CL como CU. Bien, termino ese ciclo. La línea que ustedes ven aquí, este cout, es un encabezado. Es un encabezado de lo que voy a imprimir de mi tabla. Fíjense cómo doy 2 líneas, doy 2 retornos de carro. Y luego hago el encabezado de IT, que quiere decir iteración. Luego doy un tabulador. Luego en el encabezado voy a ver lo que corresponde a la columna de los valores de CL, tabulador, CU, tabulador, CR, tabulador y error. Voy a hacer ahora mi llamado de la función bisección de manera iterativa. Lo voy a hacer lo mismo con un do while. La condición de error, acuérdense que es la tolerancia. Ahorita analizamos esta condición. Mando llamar a la función bisección mediante el objeto OBJ y lo guardo en raíz. Raíz, repito, va a recibir lo que se esté calculando en CR. Después mando llamar a la función error, lo mismo, mediante la función error. Fíjense que a error le estoy mandando anterior, que si ustedes recuerdan en la primera iteración vale 0. Se calcula el error relativo porcentual aproximado y se guarda en error. Ahora voy a empezar a hacer mis impresiones. En mis impresiones, acuérdense que yo aquí di un retorno de carro, entonces en la siguiente línea se va a empezar a imprimir ¿qué? Pues el número de iteración. Y el número de iteración, si ustedes recuerdan, está en la variable i, que inicia con 1. Por eso yo doy aquí, denme un momentito, por favor, muchachos, atienden esta llamada y ahorita vuelvo. Entonces, que la primera línea que se va a imprimir en la tabla va a ser la iteración, que acuérdense que la variable i en sus inicios vale 1. Doy un tabulador y después mando llamar a la función imprimir, que si ustedes recuerdan imprimir,
dentro de la clase método, es una función que va a sacar los valores tanto de CL como de CU. Fíjense cómo aquí CL, anterior a CL no tengo ningún tabulador, por eso yo aquí en esta impresión lo que hago es mandar este tabulador para que al momento de llamar a imprimir, automáticamente CL se vea separada por un tabulador. Acuérdense que imprimir manda CL, tabulador, CU, tabulador. Entonces ya tengo la impresión tanto de CL como de CU y tengo un tabulador. Entonces lo que sigue es la impresión de CR. CR está en raíz, Cout raíz, tabulador, error y termino con mi impresión de línea. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para la siguiente iteración? Tengo que igualar CR, que está en raíz, a la variable anterior, para que en la siguiente iteración anterior tenga lo de la iteración actual y automáticamente se vuelva en la iteración anterior. Y así se calcula el error correctamente. Incremento el contador I, que lleva el contador de iteración, y esto lo voy a hacer mientras el error, como ya les había dicho, sea mayor o igual a tolerancia. El error lo voy a manejar con una tolerancia bajita, es una tolerancia de 1 por 10 a la menos 4, ustedes la pueden cambiar, obviamente que al dar una tolerancia más bajita, lo que vamos a poder ver es que son menos iteraciones, aún así verán que no son muchas, ahorita vamos a ejecutar el programa para que lo vean, y ya después pues hago nada más el manejo de la pantalla, hago mi garantía de que no tiene errores de sintaxis con un retorno igual a 0, y cierro mi función principal. Les voy a mostrar cómo se ejecuta. Espero no haya cambiado nada, se me olvidó revisar el código porque a veces pongo las dos ecuaciones, tanto bisección como regla falsa. Bien, como estoy ejecutando desde mi memoria, tarda un poquito, por favor denle tiempo a que se cargue mi programa. Si ustedes recuerdan, para el ejercicio del paracaidista, el intervalo que nosotros propusimos para la comparación de nuestros métodos era de 4 a 20, entonces vamos a ingresar 4 en el límite CL y 20 en el límite CU. Vean cómo el método de bisección calcula una raíz de 14.7802, de hecho aquí la podemos ver, la raíz correcta desde la iteración 17. Sin embargo, bueno, aquí nosotros pusimos una tolerancia de menor a 1 por 10 a la menos 4, por eso es que siguió iterando hasta la iteración número 21. ¿Ya lo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Para qué era el error, perdón, profe? El Bueno, error, la tolerancia, perdón. la tolerancia, si ustedes recuerdan, les dije que iba a ser la manera con la que vamos a controlar nuestra ejecución de iteraciones. Te vuelvo a mostrar el programa. Fíjense cómo yo estoy controlando la cantidad de iteraciones comparando el error con la tolerancia. Yo voy a seguir iterando, voy a seguir imprimiendo cada uno de los valores de mis columnas, siempre que el error sea mayor o igual que tolerancia. Es decir, yo le voy a decir hasta qué precisión voy a alcanzar en el cálculo del error de mi programa. Eso es lo que significa tolerancia. Si mi tolerancia fuera, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 2, vamos a cambiarla. Ah, pero este es mi PDF. Si yo aquí la tolerancia la cambio a un valor más bajito, por ejemplo, aquí lo tengo con un valor de 1 por 10 a la menos 4, pero si yo la quiero en un valor de 1 por 10 a la menos 2, lo que voy a hacer es bajar esa tolerancia y me va a imprimir menos iteraciones. ¿Por qué? Porque va a llegar a una impresión en la que el error o lo va a imprimir mientras que el error sea mayor a 1 por 10 a la menos 2, entonces obviamente pues va a llegar mucho más rápido. La tolerancia es una condición de paro, es una condición de comparación contra el error para decir qué tan preciso lo quiero. Fíjense, con una precisión de 1 por 10 a la menos 2, llegó a un error relativo porcentual aproximado de 0.006 y yo tengo una raíz de 14.7803, ¿ya vieron? O sea, no llegué a la precisión que yo quería porque tengo una tolerancia muy bajita. Pero la verdad es que tolerancia simplemente me está sirviendo para controlar el número de iteraciones. Si se fijan, yo en ningún momento
Le dije, imprime 14 iteraciones o imprime 20 iteraciones, 21 iteraciones. Nunca le dije eso. La manera en la que yo estoy controlando el proceso iterativo, si ustedes recuerdan, lo puse en el main, y esto lo voy a hacer mediante este do while, y lo voy a imprimir mientras que el error sea mayor o igual que tolerancia. Es una manera de calcular la precisión, de controlar la precisión de mi programa. Si yo lo quiero de plano muy, muy preciso, le puedo poner una tolerancia muy, muy bajita. Fíjense que ahorita con el valor que yo cambié, la estoy poniendo de 1 por 10 a la menos 6. Y voy a observar que la ejecución va a tener mayor cantidad de iteraciones porque estoy esperando que el error baje más y ya cuando el error sea ya menor al orden de 1 por 10 a la menos 6, va a parar mi cantidad de iteraciones en mi programa. Eso lo vamos, en su práctica, en la práctica número 2, si ustedes recuerdan, con 1 por 10 a la menos 4, imprimía hasta la iteración 21. Con 1 por 10 a la menos 6, estamos imprimiendo hasta la iteración 27. ¿Ya vieron? Por eso les comento, la tolerancia es una medida de control para la cantidad de iteraciones que yo quiero trabajar, pero esto con la medida del error. O sea, yo no estoy diciéndole ahí, imprímete 10 iteraciones, imprime 14, imprime 21, imprime 10, 27. Lo que le estoy diciendo es, imprime mientras el error no llegue a este valor. Ya cuando el error sea menor a ese valor, para mi ejecución. ¿Respondí su pregunta, compañero? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del programa? ¿Por qué se igualaba raíz con objeto.bisección? Acuérdate que la ejecución de la función bisección, ahorita la vamos a revisar de nuevo, lo que hace la función bisección es ejecutar los pasos 2 y 3 del algoritmo. Entonces, bisección lo primero que hace, bueno, ya lo habíamos dicho aquí, calcular una FCL y una FCU nuevas, dependiendo de la actualización que se haga en el paso 3. Después calculo CR, calculo FCR con las funciones leer, evaluar y resultado, y luego pregunto por el inciso A. Inciso A, FCL por FCR menor que 0, en ese caso que es el inciso A, CU se actualiza. Acuérdense que la función, yo necesito, lo que necesito trabajar, lo que necesito regresar del paso número 2 es el valor CR. Raíz igual a obj.bisección, recibe CR, salud, recibe los retornos de, ya sea del inciso A, del inciso B o del inciso C, del paso número 3. De hecho, bueno, yo la llamé raíz, pudo haber sido CR, yo le pude haber puesto CR o le pude haber puesto raíz aproximada, no lo sé. Pero lo que recibe la variable raíz es el valor de CR que estoy calculando en la iteración actual. ¿Respondí su pregunta, compañero? Sí, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, este método es un método de bisección. Ya sé que mi programa se llama bisección, pero vamos a hacer la escritura de la fórmula de regla falsa para que vean la diferencia. Nada más, ahorita me recuerdan, si es que no lo hice, modificar la tolerancia para poder comparar ambos métodos. ¿Cómo se calcula CR con el método de regla falsa? Ah, bueno, pues acuérdense que era CR es igual a CU menos, espero poder escribir bien la fórmula porque este teclado está en otro idioma, a ver si no me equivoco. En el numerador, no es este. En el numerador yo tengo una FCU menos, así está bien, menos CL menos CU. Eso es lo que yo tengo. ¿No está multiplicando? Sí, perdón, muchachos, esto es un por. Ay, ¿dónde tengo el? FCU por CL menos CU y todo esto sobre, vamos a verificar, este cierra con este cierra con este. Todo esto entre la diferencia de FCL menos FCU. Puse bien todos mis signos, ¿verdad? FCL, FCU, cierro aquí, punto y coma. Esa es la función de la regla falsa, la fórmula de la regla falsa. Ahora
vamos a cambiar nuestra tolerancia de 1 por 10 a la menos 4. Si ustedes recuerdan, con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 4 bisección ejecutaba 21 iteraciones. Vamos a ver ahora qué pasa con regla falsa, cuántas iteraciones, para que, si ustedes recuerdan ayer en el ejercicio que vimos en clase, decíamos que con 3 iteraciones que se hicieron de forma analítica, podíamos concluir que regla falsa era un poquito más rápido. Vamos a verificar que eso sea cierto mediante la ejecución de este programa. Tengo que respetar los mismos intervalos para que podamos comparar ambos métodos. Fíjense que con regla falsa llega exactamente a la misma raíz, 14.7802, en 14 iteraciones. Y otra cosa que vemos aquí es lo que les mencionaba. Permítanme un momento, muchachos, denme un segundito. Permítanme, ¿eh? A esa precisión, llegamos a la misma raíz en 14 iteraciones, no 21 iteraciones como lo hacíamos con bisección, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? No, profesora. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Esto es todo lo que tiene que ver con el método de bisección. Voy a empezar el método de bisección y regla falsa. Repito, ustedes van a tener, miren, aquí tenía mi otro programa. Bueno, ya ni modo. Van a tener práctica y tarea, tanto de los métodos de regla falsa como de bisección, y ya ustedes, esta es bisección regla falsa, pero es con otro ejercicio, muchachos. En este programita que ustedes ven aquí, de hecho, si se fijan, ya tengo la petición del polinomio. Vean cómo tengo la clase método con las mismas funciones, pero vean cómo acá en mi clase base, que en este caso ya no se llama función, sino le puse clase polinomio, pido el polinomio, lo primero que hago es pedir polinomio y guardarlo, ya saben cómo lo manejo yo, con un arreglo en donde estoy guardando tanto coeficientes como exponentes del polinomio. Después tengo una función de imprimir polinomio para preguntarle al usuario. Tengo una función que lee lo que voy a evaluar en ese polinomio. Lo leo, lo recibo en A y lo guardo en X, y luego tengo una función que se llama f de X, perdón, una variable que se llama f de X. En la función evaluar, lo que hace la función evaluar, pues, es ir sumando cada una de la multiplicación de los elementos de ese arreglo que contiene los coeficientes, tanto los coeficientes como los exponentes. Esta función evaluar guarda el resultado de la evaluación de lo que yo tenía en X, en f de X, y la función resultado lo regresa a donde es llamado, ¿no? Por eso les decía que yo hago la separación de clase base con clase derivada para poder heredar. ¿Por qué? Porque les digo que estas 3 funciones, pedir polinomio, imprimir, leer, resultado y evaluar, esas 5 funciones que tengo ahí, las voy a ocupar tanto para los cerrados como para los abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso las dejo ahí como base, que las voy a seguir ocupando en las otras prácticas. Y hago lo mismo, valido intervalo, ejecuto bisección, ejecuto regla falsa, pregunto por los 3 incisos ABC en ambos métodos, hago una función de error, una función de imprimir, y mi programa principal que pide límites, encabezados y demás. Solo que este programa no tiene el método de bisección, no tiene no tiene el ejercicio del paracaidista. Este programa es el que ustedes tendrían que hacer para su práctica 2. ¿Sale? Es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces lo vamos a cerrar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes para su práctica número 2. Bien, entonces voy a concluir con esto los temas de los métodos cerrados. Ahora vamos a ver los métodos abiertos. En los métodos abiertos vamos a trabajar, a diferencia
los métodos de bisección y regla falsa, en lugar de proponer un intervalo inicial, vamos a dar valores iniciales. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Necesitan que revisemos algo más o ya podemos empezar a ver los métodos abiertos? Profa, las dudas con respecto al programa 1 es fuera de clase, ¿verdad? Sí, por favor, si es específico de código, sí, de manera Ok. particular. Si no, Gracias. una duda, por ejemplo, de lo que tenemos que hacer o de lo que se tiene que anexar al Classroom, la podemos hacer ahorita aquí en clase. No es el del código en especial. Del código, sí, muy bien. No, Tengo gracias. como 2 programas pendientes de personas que me están pidiendo la revisión. La verdad es que depende de las actividades que tenga, hay veces que me encuentro muy ocupada. Muchachos, antes de que se me olvide, quisiera comentarles que, como ustedes saben, en cada inicio de semestre nos dan la oportunidad de ser profesores tutores. No sé si alguno de ustedes está interesado en ser mi alumno tutor. La verdad es que un alumno tutor o un profesor tutor tiene como responsabilidad ir guiando a los alumnos en todo lo que compete al área académica, no solo de mi materia, ¿no? En específico, bueno, yo voy a ser su profesora, pero puedo auxiliarles en alguna otra materia en el caso de que yo pueda hacerlo, de que esté en mis manos. Y la otra es que, bueno, con toda confianza, aunque no lo fuera, en realidad así lo manejo siempre, si alguien tiene alguna duda sobre cuestiones de, por ejemplo, de trámites escolares y demás, si está en mi alcance resolvérselas, porque a lo mejor yo tengo contacto con algunos otros profesores, les puedo ayudar. Si alguien tuviera la inquietud o quisiera ser mi alumno tutor, les agradecería que me enviaran algunos datos. Al ratito les escribo por WhatsApp qué es lo que requiero. Digo, sé que lo puedo sacar de la lista, pero requiero alguna otra información extra, como son, necesito boleta, nombre completo, carrera, un teléfono particular y de casa, si es que lo tienen, un teléfono de casa y celular, si es que cuentan con un teléfono fijo, necesito que me digan si son regulares o no, y necesito que me manden una dirección de correo y su estado, en el caso de los que tengan dictamen, si tienen un dictamen o no. Al ratito les mando un WhatsApp para decirles esta información que les estoy solicitando. Nada más puedo recibir 10 alumnos, es decir, si de este grupo están interesados en formar parte de este programa conmigo, nada más podría recibir a 5 de ustedes para dejar 5 lugares en el otro grupo. Si el otro grupo no estuviera interesado, bueno, pues yo ingreso a todos los que en este grupo me digan que sí. Y los que no podamos formar parte del programa de tutoría individual, que es el que está corriendo en esta semana, pueden formar parte del programa de tutoría de regularización conmigo, que es el que se va a dar de alta la siguiente semana. Entonces, yo los puedo ingresar en cualquiera de los 2 programas, no tienen que hacer absolutamente nada, salvo a lo mejor en algún momento les pedirán llenar un formatito o algo por el estilo, pero no tienen que hacer absolutamente nada. Y les digo, en el programa de regularización sí es específico de mi materia, es algo así como que yo soy la que los tiene que regularizar en el caso de que tengan algún problema, pero pues bueno, eso lo hago para todos, ¿no? Nada más es para formar parte del programa. Bueno, muchachos, ya después ustedes me avisan, les mando un WhatsApp y me dicen quiénes están interesados. Ojalá y cuente con su participación. Bien, bueno, antes de que se me olvidara, tenía que mencionar eso porque se los tenía que decir desde ayer y se me olvidó el día de ayer. Ahora vamos a ver los métodos abiertos, muchachos, para encontrar raíces de ecuaciones. Si ustedes recuerdan en la presentación de ayer, les decía que los métodos que vamos a ver van a ser método de punto fijo, Newton-Raphson, secante y secante modificada. ¿Qué características tienen los métodos abiertos? Bueno, pues tienen la característica de que, como ya les había dicho, no necesitan que planteemos un intervalo en donde se encuentra la raíz de manera inicial. Los métodos abiertos lo único que necesitan es un punto de origen. El punto de origen debe pertenecer, obviamente, al dominio de la función. Ese punto de origen puede estar a la derecha o izquierda de la raíz. Ahorita, espérate. Puede estar a la izquierda o a la derecha de la raíz, o puede estar inclusive entre 2 raíces, no lo sé.
de manera general, la única condición que se pide es que el punto de origen pertenezca al dominio de la función. Entonces, lo que vamos a hacer en el método de punto fijo, muchachos, es plantear una función alternativa a la que vamos a nombrar g de x. Tal que la x y más 1 va a ser igual a la g, o sea, la función alternativa, evaluada, o más bien el punto x y evaluada en la función alternativa g de x. Les explico eso qué significa. Para poder trabajar este método, esa función alternativa la tenemos que calcular, la tenemos que encontrar. Y aquí pongo algunos ejemplos. La verdad es que la función alternativa g de x es muy fácil de calcular. Lo que tengo que hacer es igualar a la función original con 0 y de ahí despejar una de las variables que me sea más fácil. Por ejemplo, si la función original es x cuadrada menos 3x más 2, fíjense que yo aquí tengo dos variables que puedo despejar, tanto la x cuadrada como la x. Yo debo comenzar planteando una función alternativa despejando el término lineal, que es el que me queda más fácil de despejar. Si yo despejo el término lineal, yo tengo esta función alternativa que vemos aquí arriba. G de x va a ser el despeje del término lineal. Vean cómo el despeje del término lineal me queda x cuadrada más 2 sobre 3. Despejé este término, despejé el término lineal x, y el despeje, al momento de hacer el despeje, igualo ese despeje a la función alternativa g de x. Esta es mi primera función alternativa. La segunda función alternativa que yo propongo aquí es la que me resulta del despeje de la x cuadrada. Al despejar x cuadrada me queda 3x menos 2. Y bueno, pues nada más quitando el término exponencial me queda un radical. Y la función alternativa g de x me queda raíz cuadrada de 3x menos 2. Estas son las dos funciones alternativas con las que puedo trabajar el método de punto fijo. ¿Cuál voy a trabajar? Va a depender de varias cosas. Dependiendo de la función alternativa que nosotros podamos o queremos despejar, fíjense cómo yo en esta función polinomial de grado 2 tengo dos raíces. Vamos a suponer que el programa me pide encontrar la raíz positiva, ¿no? Vamos a suponer que así me lo pide el planteamiento. Probablemente esta función alternativa me lleve a encontrar la raíz negativa, o viceversa. Me lleve a encontrar la raíz positiva y la raíz negativa. Si de acuerdo a las peticiones de mi problema, del planteamiento de mi problema, me funciona el despeje del término lineal, trabajo con el despeje del término lineal. O si no, pues entonces trabajo con el despeje de la raíz cuadrada, de la x cuadrada. ¿Sale? Entonces, todo dependerá de lo que me presente el problema. O lo que hemos visto, lo que he visto también en lo que he visto también en algunas ejecuciones de algunos ejercicios, es que, por ejemplo, si yo trabajo con el término lineal, con el despeje del término lineal, el error tiende a divergencia con alguna de estas dos. Si llegara a trabajar la función que más fácil despejé y llegara a ver que el error empieza a alejarse, empieza a aumentar, si la raíz empieza a alejar del valor real, bueno, pues entonces ese no es el camino y cambio de función alternativa. No hay ningún problema con la función alternativa con la que se esté trabajando. Ahora, recuerden que yo les dije que estos métodos son métodos iterativos. Son métodos iterativos. Lo que yo estoy proponiendo, o lo que digo aquí, es que inicio con un punto de origen que voy a llamar x0 y voy a calcular x1. ¿Cómo voy a calcular x1? Sustituyendo x0 en la alternativa. ¿Cómo voy a calcular x2? Sustituyendo x1 en la alternativa. ¿Cómo voy a calcular x3? Sustituyendo x2 en la alternativa. Así es como lo voy a trabajar. Ahora, vamos a suponer que nuestra función original es una función trigonométrica seno de x. La verdad es que igualar a esta función seno de x con 0 y despejar a la x, pues me va a quedar un 0, ¿no? Me queda una constante 0. ¿Por qué? Pues porque despejar un seno de x será un arco seno de una constante.
Entonces no me sirve la función como tal. Entonces lo que yo hago es proponer a la función original sumarle y restarle un término X que algebraicamente no modifica la función original, y de aquí puedo despejar cualquiera de estas dos lineales, tanto X positiva como X negativa. Entonces, si mi función original era seno de X, al sumar y restar una X, que no altera la función original, despejo el término negativo y entonces mi función alternativa será seno de X más X. Lo único que estoy haciendo al sumarle este valor X es encontrar otra raíz a la izquierda, o sea, no pasa absolutamente nada. Si voy a encontrar una raíz, es muy probable que llegue a encontrar una raíz, no necesariamente es la raíz en el punto de origen, sino a lo mejor es una raíz desplazada a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la X que yo despeje aquí. ¿Se entiende, muchachos, el método de punto fijo? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el algoritmo con el que vamos a trabajar este método? Paso número 1, proponemos un punto de origen y la tolerancia. Acuérdense que ya dijimos que va a ser la tolerancia. Necesito un valor para poder calcular mi número de iteraciones, entonces esa tolerancia es la que se va a comparar contra el error para saber cuándo voy a parar de iterar. Paso número 2, encontramos la función alternativa g de x. Paso número 3, calculamos xy más 1. Ya saben cómo se calcula xy más 1, sustituyendo xy en la alternativa. Y paso número 4, si el error es mayor a la tolerancia, regreso a paso 3. En caso contrario, termino el programa. Vamos a volver a trabajar el ejercicio del paracaidista. Sé que lo van a soñar porque lo vamos a ver en todos los métodos. Mismas constantes, misma variable que yo necesito trabajar. En este caso es la variable dependiente C. Fíjense que esta es mi función original. ¿Qué C me queda más fácil de despejar para encontrar la alternativa? ¿La C que está dividiendo o la C que está en el exponencial? Dividiendo. Obviamente, ¿no? O sea, no me voy a complicar la vida tratando de despejar la C que está en el exponencial, porque sé que es mucho más fácil despejar la C en el denominador. Este ejercicio que les anexo aquí en las notas es un ejercicio hecho a mano. La verdad es que en experiencias de clases virtuales en semestres anteriores, no sé por qué, pero esto se les hace mejor, como que lo ven como más familiar y lo entienden un poco más de acuerdo a los comentarios que he recibido de sus compañeros. Espero que para ustedes sea el caso, porque bueno, según yo, pues, se ve más bonito a computadora y todo que con mi letra ahí toda fea, ¿no? Pero bueno. Entonces, vean, aquí yo tengo el ejercicio del paracaidista, tengo la FC original, aquí empiezo a igualar con 0 para poder encontrar la función alternativa. La C que voy a despejar entonces va a ser igual a la C que está dividiendo. Si yo paso este V para acá, pasa positivo, entonces esta C pasa de este lado multiplicando, entonces me va a quedar GM por 1 menos C a la menos C sobre M por T, todo eso igual a BC. Y bueno, pues nada más tengo que pasar la V que quedó multiplicando hacia el denominador, y entonces mi función alternativa me queda GM sobre V por 1 menos C a la menos C sobre M por T. ¿Alguna duda de esa función alternativa que acabo de encontrar? No. Muy bien. Ya hice el despeje, ya tengo mi alternativa. Paso número 1, fíjense, decía en mi algoritmo, hay que proponer una C0 original, un punto de origen que pertenezca al dominio. Yo ya sé que 4 y 20, porque acuérdense que eran los valores que trabajábamos en los intervalos, 4 y 20 pertenecen al dominio de la función. Yo aquí propongo un punto de origen en C0 igual a 4, pero ustedes si quieren pueden hacerlo para que practiquen a mano este ejercicio y propongan el punto 20, a ver qué pasa. Probablemente como 20 está más cercano a 14.7802, lleguemos más rápido, no lo sé, habría que probarlo. Bien, propongo mi C0 punto de origen en 4, calculo mi función alternativa, paso número 3, voy a calcular C1. Vean que lo único que hago para calcular C1 es sustituir C0 en la alternativa. Aquí, en esta variable, voy a colocar el 4 y vemos que me da 7.41148 como C1, y mi error relativo porcentual verdadero, acuérdense que el valor verdadero de
del ejercicio del paracaidista, la raíz verdadera está en 14.7802. Entonces, mi error relativo porcentual verdadero es del 50%, casi del 50%, está alto para hacer el verdadero. Ahora vamos a analizar el aproximado. En el aproximado, fíjense que este valor de 7.41148 es mi valor actual, pero en este caso ya no tengo un 0 como valor anterior, sí tengo un valor anterior. El valor actual fue C1, el valor anterior es C0 y sí tengo un valor en C0 que es 4. Por eso les decía que ese 100% que veíamos en los errores relativos porcentuales aproximados solo se iba a trabajar en bisección y en regla falsa. Como aquí sí tengo un valor anterior, pues entonces me da diferente del 100% y me da un error del 46.03% como error relativo porcentual aproximado. Iteración 2, ahora voy a sustituir C1 en la alternativa para encontrar C2 y eso me da 11.0655. Tengo un error real del 25% y un error aproximado del 33%. Iteración 3, voy a sustituir a C2 en la alternativa para encontrar C3 y eso me da de 13.3988. Tengo un error relativo porcentual verdadero de 9.3 y un aproximado de 17.41. Así es como trabaja el error relativo, así es como trabaja el método de punto fijo, el primer abierto que vamos a ver. La verdad es que este método es muy sencillito, analíticamente es muy fácil de trabajar, de manera computacional no tanto, porque tendríamos que hacer un programa que calcule la función alternativa, o ya pues en dado caso que nosotros mismos desde el inicio escribamos la función alternativa dentro del código, pero la verdad es que hacer un programa que haga todo el despeje de una función suele ser bastante complicado. Entonces, es un programa muy bonito, es muy simple, es muy noble, es muy eficiente, es muy rápido, en algunas ocasiones suele ser más rápido que todos los demás, pero a la hora de programar sí les recomiendo que ya dentro del código ustedes escriban la función alternativa, no hagan un programa que calcule la función alternativa porque entonces se van a tardar bastante. Vean mi ejecución, aquí pongo una captura de pantalla, estoy tabulando los resultados ya del programa ejecutado con una tolerancia de 0.001. Acuérdense que el programa que probamos hace un momento con regla falsa y bisección manejaba esta tolerancia. Di como punto de origen 4, repito, ustedes pueden dar el punto 20 para ver qué sucede, a lo mejor llevamos más rápido, no lo sé, habría que probarlo. Vemos que en la ejecución se llevan 13 iteraciones, que hasta el momento es el método más rápido, porque si ustedes recuerdan en bisección, eran 21 iteraciones. En regla falsa eran 14, en punto fijo son 13, quiere decir que llegamos más rápido a la raíz con el método de punto fijo, y creo, sin temor a equivocarme, llega con un error todavía más bajo, porque el de regla falsa creo que era de 5 punto algo por 10 a la menos 5. Entonces, habría que revisarlo, pero creo yo que este fue, hasta el momento, es nuestro método ganador. Habría que revisar los demás. ¿Dudas del método de punto fijo, muchachos? Ninguna. No. Muy bien, ¿nadie más? Solo tengo un alumno en clase. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí porque decimos que llega hasta 13, si en el 12 ya está el 14.7802. Ajá. Es lo que les comentaba. Llegamos a la raíz desde la iteración 12, sin embargo, no llegamos a la raíz de 14.7802 con la tolerancia que yo estoy especificando. Yo le dije a mi programa que mi tolerancia iba a ser de 1 por 10 a la menos 4. En este valor, en la iteración número 12, estamos en un error de 0.0002. Ese valor no es menor de 1 por 10 a la menos 4, no es menor a 1 por 10 a la menos 4. Este error que vemos aquí, de 8.15 por 10 a la menos 5, es un valor menor a la tolerancia. Entonces, sí es cierto, yo llegué al valor de 14.7802 en la iteración número 12. Sin embargo, así como lo manipulo en el programa, yo estoy diciendo que con la tolerancia que yo le estoy dando de hecho se ve aquí, ¿verdad? Aquí está. Que con la tolerancia con la que estoy trabajando, de 1 por 10 a la menos 4, estoy llegando a la raíz hasta la iteración número 13.
Yo aquí estoy manejando una raíz de 4 cifras significativas, es decir, 7802. Pero obviamente que este valor tiene todavía cifras hacia la derecha, entonces yo les dije que la raíz real era 14.7802, pero si yo siguiera la impresión de los demás términos fraccionarios de la raíz, podríamos ver que todavía tengo cifras significativas acá. Entonces me quedé en esta raíz de 14.7802 porque así manipula la impresión. Yo incluso puedo trabajar la manipulación de cuántas cifras quiero yo que se impriman acá. Hay una función que se llama setPrecision, que está dentro de la librería iomanip.h, que les permite decidir en cada impresión cuántos números fraccionarios, cuántos dígitos fraccionarios quiero imprimir en mi dato. Por default, el sistema les da 4 o lo que quepa en la impresión de su tabulador, en este caso de su tabla. Pero si quisiéramos más cifras y si yo les hubiera dado un valor más preciso de la raíz real, a lo mejor esa no es la raíz real, a lo mejor ni siquiera en esta iteración hemos llegado a la raíz real. Seguramente tendrá cifras infinitas en decimales que obviamente se tienen que truncar por el manejo de recursos. Pero bueno, en este caso lo vemos así, la raíz efectivamente de 14.7802 se alcanza desde la iteración 12, pero no con el error que yo estoy precisando como tolerancia. En la tolerancia yo estoy poniendo un valor de 1 por 10 a la menos 4 y ese error se alcanza hasta la iteración número 13. ¿De acuerdo? ¿Respondí su pregunta, compañero? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Cuando se haga el programa van a salir, profe. Ok, sí, lo sé. Cuando hagan la tarea, yo creo que las preguntas empiezan a salir desde que empiezan a hacer las tareas. Van a ir a surgir varias preguntas, entonces, bueno, ya terminando mi clase de las 11:30 con sus compañeros, ya pueden ustedes ingresar a la unidad 2 del Classroom para que vayan viendo este material, este mismo material que les estoy presentando. Siguiente método abierto que vamos a trabajar es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson también es un método abierto, es un método para encontrar raíces de ecuaciones y en este caso también se debe de partir de un punto de origen, pero el cálculo de la x y más 1 se va a hacer de manera diferente. Vamos a analizar esta figura, por favor. La función original f de x es la función que se marca en azul. Yo propongo un punto de origen que en este caso es xy. Vean que si yo en este punto xy trazo una recta tangente a ese punto sobre la función y la proyecto sobre el eje de las abscisas, esta recta tangente a ese punto, con la proyección de este eje, será mi xy más 1. ¿Cómo se le llama a esta pendiente de recta tangente en el punto xy? Ah, pues la primera derivada de la función en el punto xy. Entonces, lo que se propone en este método es eso, trazar una recta tangente en ese punto y esa pendiente proyectada hasta el eje de las abscisas será mi siguiente raíz propuesta. Eso se puede ver de la siguiente forma. Si yo calculo la unión de estos dos puntos, yo puedo decir que va a ser la relación de estas dos distancias, tanto f de xy menos 0 como xy menos xy más 1. Y al hacer esa relación de distancias de esta ecuación de esta línea recta, puedo sacar la pendiente. Y la pendiente es esta derivada. De aquí, de esta función, yo voy a despejar xy más 1 y me queda xy más 1 igual a xy menos la función original evaluada en xy sobre la pendiente, sobre la primera derivada evaluada en xy. Esta es la ecuación de Newton-Raphson para encontrar raíces por este método abierto. Bien, es un método muy rápido, es el método más eficiente de todos, pero ¿qué detalle le ven a este método para la programación? La derivada. La derivada, todo mundo está sufriendo ahorita en Taylor por la derivada. Bueno, no todo el mundo, porque ya muchos ya me enviaron su práctica, pero varios de ustedes están sufriendo en este momento por el cálculo de la derivada. Y eso que nada más hicimos la derivada de una función polinomial.
Imagínense hacer un programa que calcule la derivada de cualquier función, no, pues está muy, muy complejo. Para eso ya hay paquetería que lo puede trabajar y es una paquetería que lleva años desarrollándose. Bien, entonces es un método sencillo de calcular, sí, analíticamente lo es. El único problema que veo yo aquí, pues es el cálculo de esa derivada. Entonces, bueno, acuérdense que esta ecuación está en recuadro azul, esta ecuación va en formulario. Muy bien. Como se observa en la fórmula para el cálculo de la raíz aproximada, es necesario calcular la derivada. ¿Cuál es el algoritmo de Newton-Raphson? Proponer un punto de origen XY y tolerancia, ya lo saben. Encontrar la primera derivada de la función. Calcular XY más 1 y preguntar si el error es mayor a la tolerancia, regreso al caso 3, que es el cálculo de otra XY. Y en caso contrario, termino mi ejecución. Volvemos a analizar, problema del paracaidista, mismos valores, mismas constantes, misma variable dependiente, tengo mi función original. Acuérdense que lo que yo tengo que hacer es proponer, de acuerdo al algoritmo, un punto de origen, tengo que derivar a la función y tengo que ir sustituyendo. Entonces, esto, para que no se vea así tan engorroso, lo hago aquí en una tabla. Propongo mi punto original, aquí tengo el resultado de la evaluación del 4 en la función original, aquí tengo la evaluación del 4 en la función derivada, tengo el cálculo ya de la CI más 1, o sea, en este caso si este es C0, tengo el cálculo de C1 con la función que vimos en el recuadro azul, esta, de XY más 1, el cálculo del error relativo porcentual verdadero y el cálculo del error relativo porcentual aproximado. Vean cómo en la primera iteración el error verdadero está en un orden del 26% y el aproximado del 63%. Chequen este ejercicio del paracaidista. Mismo punto de origen que el de punto fijo en 4. Misma tolerancia. Llegamos en 5 iteraciones a la raíz con una precisión menor a 1 por 10 a la menos 4. ¿Ya vieron? Es un método sumamente efectivo. Rara vez se puede mejorar este método. A veces lo supera el método de la secante o el de la secante modificada, que la verdad es que son nada más algunos cambios del método de Newton-Raphson, pero vean que llega mucho más rápido. Todos estos resultados que vimos aquí tabulados, los hice aquí, pero aquí nada más a mano, acuérdense que nada más hago 3 iteraciones. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Aquí tengo la función original, tengo mis constantes, tengo la ecuación de Newton-Raphson en términos de C. Aquí hice la derivada de la función, aquí lo tienen a mano alzadita. Lo que hago es que como C está en estos dos términos, acuérdense que esta B es una constante, por lo tanto la derivada de esa constante pues ya se hace 0, por eso ya no la ven acá. Pero como C está en estos dos términos, yo tengo que derivar por partes. La derivada del primero, el primero por la derivada del segundo, que está aquí, fíjense bien, es el primero, eje M sobre C, G, M sobre C, por la derivada de lo que tengo en este paréntesis, la derivada de constante 1 es 0, menos, ¿cuál es la derivada de un exponencial? El mismo exponencial, ya nada más hay que derivar lo que tenemos aquí multiplicando a C. ¿Qué tenemos multiplicando a C? Pues tenemos una menos T sobre M, por lo tanto, este menos, con la derivada de este término se hace más, y me queda T sobre M positivo. Esta M con esta M se cancelan. Tengo el exponencial elevado a la misma potencia que tenía originalmente. Entonces, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo, o sea, este término tal cual, lo que tengo entre paréntesis, por la derivada del primero. La derivada del primero me queda menos G por M sobre C al cuadrado, porque acuérdense que tengo aquí un C a la menos 1, entonces como es X a la N, pues acuérdense que el exponencial se le resta un 1 y entonces me queda menos G por M por C a la menos 2. Eso quiere decir que el C al cuadrado me queda como denominador y este menos me queda por ese menos 1. Esta es la derivada de la función original. En esta función que ven aquí abajo es en donde se sustituyeron estos valores, el 4, el 10.94, etcétera, todos estos valores en esta función y son los que se ven en esta tablita, ¿de acuerdo?
Ya lo que hago en cada iteración es lo siguiente. Iteración número 1, vean, tengo un punto de origen igual a 4, lo hago que coincida con punto fijo. Sustituyo ese 4 en la función original, me queda 4 menos la función evaluada en 4 sobre la derivada de la función en 4, y eso me queda 10.9452. Hago mis dos análisis de error. Vean aquí que lo primero que tenemos que hacer es en el punto C0, sacar f de C0 y sacar f' de C0, para nada más tener que sustituir y calcular valores. Hago mis dos análisis de error que están ahí representados. Iteración número 2, C1 era 10.9452, evalúo C1 en la función original, evalúo C1 en la primera derivada de la función, después sustituyo todo en la ecuación de Newton-Raphson y me da 14.2362. Hago análisis de error verdadero con 78.02 como valor real y me da un 3.68% de error. Y luego hago mi análisis de error aproximado y me da un error del 23.11%. Iteración número 3, tengo un C2 de 14.2362, sustituyo C2 en la función original y en la derivada, esos valores los sustituyo en la ecuación de Newton-Raphson, llego a una función a un valor de raíz de 14.7687, vean, quiero llegar a un 14.7802 y ya estoy en 14.7687. Eso se ve claramente aquí en el error real, vean cómo ya estamos en un error real del 0.07%, con un error aproximado del 3.6%. Ya no sigo con el cálculo a mano alzada de las iteraciones, por eso les tabulo aquí los resultados, para que vean ya en qué orden estamos. Esta tabla que ustedes ven aquí está en Excel, ya estamos en un orden de 0.00003 en el real, y ya vean que ya ni siquiera la precisión que puse en Excel se ve el aproximado, porque ya es menor al orden que nosotros esperamos. Lo vemos aquí en el programa desde la iteración 5, esta es la iteración 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos en una raíz que podríamos decir que ya estamos en 14.7802. Vean cómo aquí, en la iteración 5, estoy en un valor de 14.780198. La verdad es que aquí el programa lo hace así porque, bueno, generalmente cuando trunca los valores los redondea. Por eso les decía que debemos de tener mucho cuidado con esos dos errores. Aunque no los estemos calculando, sí es importante que los vayamos considerando. Estos valores en donde la precisión en Excel los puse todavía más altitos, más bajitos, ya vemos que ni siquiera es 14.7802, sino 14.78019. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, pero respecto al error medido en tolerancia, el programa nos arrojó 5 iteraciones en total. ¿Dudas del método de Newton-Raphson, muchachos? Ninguna. Muy bien. Hasta aquí le vamos Por a... el momento no. Ok, muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. El día jueves vemos los dos últimos métodos que me faltan, que son secante y secante modificada, que la verdad son métodos muy sencillitos, no hacen más que la variación. Lo voy a terminar de analizar y ya los ejercicios para que se les quede en la semana y ya vemos si no hay dudas, podríamos no vernos el jueves. Entonces vamos a ocupar los últimos minutitos que nos quedan. Vean cómo aquí, para el método de la secante, también es un método abierto, es un método en el que iterativo, vamos a trabajarlo de manera iterativa. En esta gráfica podemos ver esta función original que está marcada en azul. Propongo de punto de origen un valor original xy, pero también propongo el punto xy menos 1. Estos dos puntos que voy a proponer al inicio del algoritmo, lo que van a hacer es que van a generar una línea recta que corta la función principal. En lugar de hacer la tangente como lo hace Newton-Raphson para evitarnos la cuestión de la programación de una derivada, lo que hacemos en el método de la secante es lo siguiente: ya no traces una recta tangente a ese punto, más bien propon dos puntos que corten a la función y la proyección de esa línea recta sobre el eje de las abscisas será la xy más 1. Entonces, bueno, una recta secante es muy aproximada a una recta tangente con la definición de estas dos cosas que acabamos de decir. Por eso dice aquí que la pendiente, es decir, la derivada de la función original en xy es aproximadamente igual a la ecuación de esta recta, que es una recta secante.
Si yo sustituyo esta ecuación, esta aproximación de la primera derivada en la ecuación de Newton-Raphson, la ecuación de la secante es la siguiente. XY más 1 es igual a XY menos F de XY por XY menos 1 menos XY sobre F de XY menos 1 menos F de XY. ¿Quién me dice a quién se parece esta ecuación? ¿No se les hace conocida esta ecuación? La regla falsa, ¿no? A la de la regla falsa. Es muy parecida a la de la regla falsa, con la única diferencia de que los puntos X y XY menos 1 no son un intervalo, no tengo a la raíz necesariamente entre estos dos puntos, además son abiertos, XY menos 1 puede estar a la izquierda o a la derecha de XY, la verdad es que no importa, lo único que hay que garantizar es que los dos puntos corten a la función mediante una recta. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si la cortó o no? Cuando vea el funcionamiento del método. Si el método vemos que a medida que se incrementan las iteraciones el error va aumentando, pues el método no me está funcionando. Si el método va bien, si los errores se están comportando de manera convergente, quiere decir que el método sí está funcionando y elegí bien mis dos puntos. ¿De acuerdo, muchachos? Los voy a dejar hasta aquí, ya no los voy a saturar de más información. Vemos a profundidad este método y el método de la secante modificada el día jueves. Seguramente me llevaré poquito tiempo y ya hoy les doy el acceso a la unidad 2 para que tengan acceso a este material, para que puedan acceder a este material. Que tengan muy bonito día, muchachos. Voy a dejar de presentar ya y si hay alguna duda ya saben por WhatsApp.